El Club de Banqueros es un club de amigos. Es el centro de negocios más importante del país y sobre todo un club con historia. Sus socios y sus invitados están convencidos que el Club de Banqueros es un lugar del más alto nivel en donde encuentran un trato afectuoso y un servicio excelente. Es el club, el espacio ideal para pasarla bien, estrechar relaciones y comer y beber con la tradición de los deliciosos vinos y platillos de siempre. Mucho más que un club privilegiado para celebrar una reunión de negocios, una partida de dominó o un banquete de bodas. Es el lugar donde se hace, se ha hecho y se escribe diariamente la historia financiera de nuestro país. El próximo diciembre cumplirá 70 años de su fundación. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos y estamos seguros que el Club de Banqueros seguirá siendo el club de la gran tradición, el club donde se tienen reuniones financieras y de negocios muy importantes y sobre todo también el Club de los Amigos, donde se siguen teniendo reuniones sociales muy agradables. Quisiera yo el día de hoy pues tener la gran satisfacción de poder felicitarnos por el éxito que ha tenido, pensar que tenemos los mejores años todavía por delante, y pues brindar por México y brindar por el Club de Banqueros. Muchas felicidades. ¿Se imaginan todas las celebridades, personas importantes, hombres de negocios, políticos, artistas, empresarios, industriales y por supuesto banqueros nacionales y extranjeros que han pasado por aquí durante las últimas 7 décadas? ¿Se imaginan todas las instituciones, proyectos, empresas, negocios, decisiones trascendentes que se han tomado en este emblemático lugar? Aunque en su actual ubicación el Club de Banqueros tiene apenas 17 años, este magnífico recinto colonial, originalmente conocido como el Colegio de Niñas, es sin duda un lugar donde la historia ha dejado una huella importante. Y cuando hablamos de historia, hablamos no solo de la historia contemporánea, sino una mucho más antigua, de casi 500 años. Hagamos un pequeño recuento del pasado más remoto para después ubicarnos en el mundo contemporáneo. El Colegio de Niñas se fundó en 1548 y comenzó a funcionar en este recinto desde el año 1552, en que se compró la casa propiedad de Francisco Gómez y Juana Ovalle, con un valor de 1,100 pesos oro. Aquella construcción colonial, sin embargo, no resistió los continuos temblores e inundaciones en la Ciudad de México de la época. Así que en el año de 1573, entre el asombro de los vecinos y el pánico de las alumnas, se derrumbó una parte del colegio, por lo que el inmueble tuvo que reconstruirse. Siguió funcionando hasta después de la independencia, cuando debido a las leyes de reforma de 1856, las alumnas fueron reubicadas en el Colegio de las Vizcaínas. El edificio fue comprado entonces por los señores Manuel Gargollo y Casimiro Collado, que eran los dueños del servicio de diligencias de la ciudad. Años después lo convirtieron en hotel. Más tarde funcionó como el Casino Alemán, un sitio que en 1901 era descrito como un lugar muy agradable, de severo gusto germánico, con escenas campestres de la vida alemana decorando salones y paredes. La historia siguió su curso y en 1909 fue transformado en el lujoso Teatro Colón, etapa en la que se le agregó al edificio parte del tercer piso y que funcionó como tal hasta 1924. Algunas de las funciones de la célebre tiple María Conesa se llevaron a cabo en esta sede. Como todo show llega a su fin, este cerró sus puertas para reabrirlas en los años 40 como Cine Imperial y luego de nueva cuenta como Teatro Colón, allá de los años 50, aunque ya estaba muy deteriorado. Después, durante años, funcionó como bodegas y oficinas hasta que en 1990 fue adquirido por la Asociación Mexicana de Bancos para albergar al Club de Banqueros. Tratándose de un edificio colonial de excepcional arquitectura con 4 siglos de haberse construido, el proceso de restauración fue complejo y tardado. Inició en 1991 después de que se hicieron todos los estudios históricos y arquitectónicos y que el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizó el proyecto. Este lo realizó el despacho del arquitecto Ricardo Legorreta, bajo el concepto de que un edificio puede modificarse a través del tiempo sin perder su carácter. El responsable por parte de los banqueros para que esta obra pudiera llevarse a cabo fue Carlos Gómez y Gómez, quien con especial dedicación, cariño y entusiasmo
hizo posible que esta obra venciera todos los obstáculos y pudiera terminarse 4 años después. Aportaron recursos para su construcción Banamex, Bancomer, Banco Mexicano, Banco Internacional, Banca Serfín, Banorte y Comermex. Ha sido para mí un honor pertenecer a las filas del Club de Banqueros. Es algo que pocas personas tenemos el honor de trabajar aquí. Es un lugar muy amable con sus trabajadores. El club es un lugar emblemático de la Ciudad de México y por supuesto de todo el país. Olvidemos por un momento la historia colonial y hablemos ahora de la etapa moderna del club, cuyo nacimiento no fue una tarea sencilla. Desde que sus fundadores se reunieron en la notaría número 10 el sábado 20 de diciembre de 1941, hasta que inició sus operaciones el 1 de febrero de 1943 en el edificio Guardiola del Banco de México, pasaron 2 años de incertidumbre y zozobra mundial. Se vivía un momento de enorme tensión internacional, pero también de grandes oportunidades para el desarrollo nacional y para los negocios. Es la época de oro del cine mexicano, el arranque del llamado periodo del desarrollo estabilizador y, ¿por qué no?, la era dorada de la banca en México. Es una etapa que abarca las décadas de los 40, 50 y 60. Coincide con los años en que don Raúl Balleres, uno de sus fundadores, preside el Consejo de Administración del Club de Banqueros durante 25 años, de 1941 a 1966. Este hombre visionario que fundó en 1946 el Instituto Tecnológico de México, actualmente conocido por todos nosotros como el ITAM, le imprime al club un sello de refinamiento, cordialidad y buen gusto, y en forma personal aporta los recursos que fueron necesarios para que el Club de Banqueros pudiera operar regularmente. Los bancos que firmaron en 1941 el acta constitutiva del club fueron el Banco México, el Banco Nacional de México, el Banco Mexicano, el Banco de Londres y México, el Banco de Comercio, the National City Bank of New York, la Compañía Fundadora de Fierro y Acero de Monterrey, Crédito Minero y Mercantil y la Asociación de Banqueros de México. El primer administrador del club fue don Luis Ocio, quien además se encargó de diseñar el logotipo que todavía lo distingue. Fue él quien, junto con el arquitecto Mario Pani, decorador del club, quienes contrataron al pintor Ángel Zárraga, recién regresado de Europa, para pintar en el 6º piso del edificio Guardiola el mismo mural curvo que fue reubicado en esta nueva sede y que ahora podemos apreciar aquí en el bar del 2º piso. En la época de don Eustaquio Escandón como presidente, él había recibido parte de su educación en Londres. Él creía que debíamos de copiar un poco el modelo inglés. En esencia, los servicios que prestaba el club eran, desde luego, facilidades para restaurante. Al mismo tiempo, tenían un número limitado de recámaras que podían utilizar sus miembros que venían del interior de Inglaterra para pasar la noche en Londres. Alguno de los miembros del consejo le dijo a don Eustaquio, oye Taco, le dijo, mira, qué bueno que te ocupas del club y que piensas en su futuro y cómo debemos de evolucionar. Pero creo que no has tomado en cuenta el hecho de la diferencia de cómo somos los ingleses y los mexicanos. En México, le dice, pues hacemos parte de esa función, pero la idea de tener cuartos para que se alojen nuestros colegas que vienen del interior, pues se prestaría probablemente a situaciones embarazosas, porque no faltaría quien trajera a una amiga.
En 1950, con 7 años de haber abierto sus puertas, los invitados ilustres del club habían sido de lo más diversos, entre los que se cuentan, entre otros muchos, el político y diplomático Isidro Fabela, el polígrafo Alfonso Reyes, el cronista de la ciudad Artemio del Valle Arizpe y los músicos Manuel M. Ponce y Carlos Chávez. Para entonces el club había establecido la práctica de nombrar miembros honoríficos a los expresidentes de la República. Para entonces ya se había establecido la tradición de la famosa Mesa del Seguro. En esta mesa se sentaba con frecuencia el famoso grupo Buda. Pero no crean que se trata de Buda Gautama, la célebre figura religiosa del budismo y el hinduismo. En realidad, Buda corresponde a las siglas de 4 entrañables amigos fundadores del club: Bailleres, Ugarte, Domínguez y Amezcua. En 1959 me mandó llamar el señor Bailleres. Chef, yo quiero hablar con usted porque el club está perdiendo dinero. ¿Y qué me aconseja? Lo único que podría decirle a usted es que se autorizara que se hicieran los banquetes. Soy Alejandro Getulio Vargas Campos, director de Relaciones Públicas, en la cual he tenido el honor de trabajar para esta empresa que es mi casa desde el 1 de julio de 1994, entrando a aquel edificio Guardiola, donde pude recordar tantas vivencias, personajes. Llegamos a los años 60 y el país transita los últimos años del llamado Milagro Mexicano. Adolfo López Mateos es el primer presidente de México en realizar una gira por Europa y era cliente asiduo del club. Para algunos los años 60 fueron los años maravillosos, para otros fueron años de malas noticias. El 3 de enero de 1967, día trágico para la banca, después de sufrir un accidente en su casa, fallece don Raúl Bailleres, culminando con él una de las más gloriosas etapas del club y la pérdida sin duda de un gran amigo y el banquero más importante de su época. De 1967 a 1972 presidió el club Agustín Legorreta López Guerrero. Fueron 5 años muy complicados, no solo para el club, sino para el país. Y don Agustín, con aplomo, serenidad y buen juicio, dirigió el club con acierto y firmeza. El 3 de julio de 1972, don Agustín Legorreta pierde la batalla contra el cáncer y muere en la Ciudad de México, dejando una honda huella de afecto y amistad. En agosto de ese mismo año, por primera vez en su historia, es designado presidente del club un industrial, don Eustaquio Escandón, quien ocupó el puesto hasta 1976. Un periodo de cierta tranquilidad en el que el club de banqueros logra una mayor estabilidad. Ese año fue nombrado presidente del club don Manuel Cortina. Su actividad coincide con años muy controvertidos en la vida económica y política de México. En mayo de ese año asume la presidencia del club don Rolando Vega Íñiguez por el periodo de 6 años, siendo presidente José López Portillo. Don Rolando, un hombre extraordinario, un amigo excepcional, durante su presidencia, el club de banqueros sufre los estragos de la nacionalización de la banca. Eventos importantes dentro de su gestión y también difíciles, como fue el terremoto de 1985, que hizo que se reacomodaran las ubicaciones de muchos de los socios que en aquel entonces estaban en el centro de la ciudad, principalmente los bancos, y que movieron sus oficinas principales a lugares alrededor del centro histórico y más lejos. Y esto hizo que cambiara la conformación y uso del club, pero con el empeño que le dedicaron los miembros del consejo de aquella época, dentro de donde se encontraba Manuel Cortina, entre otros, pues pudieron ir volviendo a adaptarse a la nueva realidad, a la nueva presencia de los socios en el club y salieron adelante. El club está ubicado en el centro histórico, que es el lugar más importante de la República, desde luego de la ciudad, con sus calles, sus museos, sus monumentos, sus palacios. Y el propio club tiene instalaciones excepcionales, un servicio extraordinario, la mejor cocina de México
Y pues yo diría que el club es una verdadera maravilla en todos aspectos. El club en su nueva sede enfrenta la estampida del centro de los principales bancos, Banamex, Bancomer, Serfín, Banco del Atlántico, Comermex, la Bolsa de Valores, a otros lugares de la ciudad, quedándose el club sin sus clientes tradicionales. Es entonces cuando Carlos Gómez y Gómez, durante los 6 años de su presidencia, revoluciona el funcionamiento del club, transformándolo además en un club social, poniéndose de moda que el club hiciera banquetes para bodas y eventos importantes de muy diversa índole, lo cual le da una mejor estabilidad financiera. Ahora el club cumple 70 años, los últimos 10 bajo la presidencia del licenciado Roberto Hernández Ramírez. En esta etapa se incrementa notablemente el número de comensales. Se tiene una rígida administración, con lo que se ha logrado ahorros importantes, y el prestigio del club lo mantiene como el lugar por excelencia para hacer negocios, conversar con los amigos, hacer relaciones y, sobre todo, vivir intensamente momentos inolvidables con los que se sigue escribiendo nuestra historia y los momentos que seguramente dejarán una huella imborrable en el sistema bancario mexicano. Roberto Hernández, tomando el legado de sus antecesores, ha sabido con sus conocimientos, experiencia y enorme sensibilidad engrandecer de manera importante al Club de Banqueros, proyectándolo con su visión a un futuro promisorio. Pues me da mucho gusto el poder dirigirme a la comunidad en esta celebración de los 70 años del Club de Banqueros. Les agradezco a todos la presencia de esta cena. Creo que muchos de ustedes compartimos los antiguos días del club en el edificio de Guardiola, donde era un centro obligado de reunión. Mucha gente llegaba ahí a buscar contrapartes en sus operaciones o a compartir informaciones interesantes o simplemente a tener una comida con amigos en el club. El tema sería un poco ver la institución a través de 70 años de vida, cómo se ha ido desarrollando, sus cambios y su futuro del club. Finalmente no me queda más que invitarlos a que me acompañen en un brindis por estos 70 años